el movimiento poético de Maracaibo, la alcaldía de Maracaibo, y ahora puedo decir con propiedad la coordinación de la maestría en literatura de la Universidad del Zulia. Le dan la bienvenida a todos ustedes a esta conferencia del ciclo de conferencias Aula Abierta, presidida, dirigida, dictada por el maestro poeta Carlos Ildemar Pérez, quien ha publicado los poemarios Los Heredarios, su primera edición de 1988 y su segunda edición de 2013, Strictis de la muchacha más cercana, cuya primera edición fue en 1991 y su segunda edición fue en 2012, Sermones para vivir aquí, 1993, Papá Civil, 1993 y 2016, El señor Homo sapiens se hace a la vida de poeta, 2005, Tráglava Getoría, 2003, La mano de obra, Poetología autocrítica, 2007, Provinciano Cósmico, en ediciones de 2012 y 2014, Tierra Personal, en ediciones de 2013 y 2014, El vocabulario, en edición de 2014, Variables de versión de 2014. Para niños, ha escrito Olas para niños navegantes en el año 2000, A que no me come el gato en el año 2000, Chirquiticos musicantes en el año 2007 y Versos en compañías de Pío y Pía en el año 2012. En el año 2015 publicó Tan Tarantán con la editorial Monte Ávila Editores. Olas para niños navegantes ha sido traducido al guayú en el año 2006 con una edición bilingüe y recientemente su libro Provinciano Cósmico fue traducido al inglés y que estaremos pronto dando a conocer lo que es su obra poética en el idioma inglés a través de un libro digital. Hoy estaremos hablando entonces de la segunda parte de la conferencia Cómo leer un poema. Con ustedes, el maestro Carlos Ildemar Pérez. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien nos escucha, a los que están presentes y a los futuros oyentes a través de YouTube. Bueno, vamos a darle continuidad a la conferencia Cómo leer un poema. En la anterior conferencia nosotros hablábamos de que el poema tiene un equipaje, tiene una retórica, tiene una sintaxis, tiene un repertorio de imágenes, tiene unos recursos literarios, tiene una ética, por supuesto tiene una poética, tiene una visión del mundo y tiene además una tradición. Los poemas dependen de una tradición. Todo el arte depende de una tradición de alguna manera, sea una tradición muy antigua, muy lejana en el tiempo o reciente, siempre se crea como una suerte de tradición. Pues para darle continuidad a esto, el papel del lector en el poema, que es lo que más me interesa a mí con esta conferencia, porque no se trata de dar clases de cómo funciona un poema, ¿no?, desde el punto de vista de la retórica o de los recursos literarios, sino de cómo nosotros nos acercamos a eso extraordinario, a eso maravilloso, a eso inefable que llamamos o que hemos dado en llamar poema. Yo estoy muy interesado en los lenguajes con los cuales se puede construir un poema. El poema que nosotros tenemos la costumbre de leer es un poema verbal, es un poema cuyo lenguaje es un lenguaje escrito y nos quedamos, por supuesto, allí en ese espacio y no tenemos la costumbre ni la práctica de pensar el poema desde fuera de ese lenguaje o de esas posibilidades lingüísticas. Y a través de eso manejamos las ideas de la imagen, manejamos la idea de los recursos literarios, pero siempre circunscritos a lo que nos indica la escritura, a lo que nos indica lo alfabético. Y hoy vamos a intentar adentrarnos sin tanta exhaustividad y quizás cometiendo muchas fallas, como debe ser cuando se habla de poesía, meternos, introducirnos, adentrarnos en esto de cómo leer un poema con características no tradicionales. Fíjense ustedes que para 1897, un poeta francés llamado Stephen Mallarmé elabora y crea un poema
que va a ser como un punto de inicio de una tradición dentro de la llamada poesía experimental, que se conoce como un golpe o un lanzar de dados, jamás abolirá el azar. Ese texto él lo publicó en 1897. Quiere decir que el próximo año, 2017, estaría cumpliendo 20 años. 120 años. Es decir, que tenemos un espacio de 120 años para hablar de pronto, para limitarnos a hablar, la delimitación temporoespacial, de lo que es esta experiencia de la poesía experimental. Era curioso porque es una lucha contra el verso. Es una lucha contra, así como el verso lucha contra la prosa para que no se vuelva prosaico el verso, así la poesía experimental enfrenta el concepto tradicional de verso, que ya no va a ser como lo entendemos nosotros, sino que se va a mover en un lugar de la página que se llama la espacialidad de la página. El espacio de la página como un lugar donde se va a realizar la escritura del poema, no donde se va a escribir el poema, donde se va a realizar la escritura del poema. Hay un poeta inglés llamado Ezra Pound, muy amigo de T.S. Eliot, que yo lo he citado a Eliot en varias de las conferencias, y Pound era un hombre muy ligado a la cultura oriental, específicamente a la cultura china. Y él fue de los primeros que introdujo en lengua inglesa lo que se conoce como los ideogramas dentro de los textos, porque además también traducía del chino al inglés. Y entonces él empezó a utilizar esas formas, esos dibujos, esas estructuras dentro de sus poemas. Claro, las colocaba allí, pero ¿quién más sabía chino? Entonces veían eso como una ilustración, pero formaban parte del acontecimiento del poema como tal, del cuerpo del poema. Y Pound dice algo que me parece importante tomar en cuenta para esto de cómo es el lector de un poema o cómo deberíamos comportarnos nosotros como lectores frente a este tipo de poema sui generis, ¿no? Fuera de la norma, de la tradición, de lo que es un poema y de cómo leerlo. Él dice que el valor del crítico no se conoce por sus argumentaciones, sino por la calidad de lo que escoge. Repito, el valor del crítico no se conoce por sus argumentaciones, sino por la calidad de lo que escoge. Es decir, que ahí está dándole el crítico quién es el lector, no el poeta. Entonces ahí le está dando un desempeño importante de rigurosidad. Recordemos que en la anterior conferencia de cómo leer un poema habíamos dicho que leer un poema implica un esfuerzo intelectual, ¿no? Una voluntad de conocimiento y además de eso un riesgo también espiritual, porque va un poco ligado a todo, la parte psicológica, la parte espiritual y la parte cultural o intelectual. Se requiere para leer un poema. Y esto de la calidad de lo que escoge, o sea, selecciona lo mejor, tendrá una mejor lectura, pero el asunto es que aquello que consideramos mejor es lo consagrado, y lo consagrado es lo sabido, y lo sabido es lo que ya está reafirmado, confirmado, subrayado, legitimado y perfectamente establecido. Es lo que formaría el statu quo de la calidad del poema, de lo que es un poema de calidad. Y siempre se ha dicho, cuando se habla de poesía experimental, rápidamente se dice los caligramas. ¿Quién no ha visto un caligrama? Todos hemos visto un caligrama, ¿verdad? Y entonces caligrama no es otra cosa. Cali significa belleza y grama es el trazo, la belleza del trazo. Eso es lo que significa, ¿no? Desde el punto de vista etimológico. Pero esos caligramas la gente se lo atribuye mucho a un poeta francés, así como Mallarmé es francés, también este otro poeta es francés, de nombre Guillermo Apollinaire. Guillermo Apollinaire entonces elabora a partir de 1913, 1916, fíjense, estamos hablando de 1897,
lo que hizo Mallarmé por allá, de un poema que él distribuye en la página, que no se puede leer de derecha a izquierda, sino subiendo y bajando la mirada. Ya hay un trabajo de ejercicio del lector, de una forma distinta a como se leía la poesía anteriormente, a ese poema. Por supuesto, no se asumió culturalmente inmediatamente ese tipo de lectura, eso fue dándose con el tiempo. Pasaron los años, incluso los 20, 30, 40 años, entonces se empieza a mirar al poema, ese poema, como la propuesta para una lectura. Y además él dice que debe leerse como si fuera un pentagrama, ¿ya? El poema, porque distribuye incluso las palabras. Hay unas palabras que tienen tipográficamente un tamaño mayor que otras, unas son menores, de tipo menor. Entonces eso implica que hay profundidad de lecturas allí mismo, ¿no? Como restañamiento, ¿no? Como pequeños ecos y reverberaciones visuales y expresivas. Bueno, entonces ahora que se ha ido la luz, estamos mejor. Entonces, ¿qué sucede? Que estos caligramas son muy antiguos, antiquísimos, incluso antes de la era cristiana ya se habían elaborado estos pictopoemas o poemas que en su concepto formal ya me da la idea de lo que yo quiero expresar. Por ejemplo, si voy a hablar de un árbol, yo voy a dibujar el árbol con el montón de palabras que van a estar alrededor de ese poema, o un caballo, voy a hablar de un caballo, entonces yo dibujo con la idea del contenido del caballo, yo le hago el cuerpo al caballo. Entonces sabemos bien que eso hace referencia, una forma que hace referencia con las palabras a la imagen que quiere transmitir. ¿Qué sucede con los caligramas? Bueno, hay un personaje muy importante de la Grecia clásica llamado Simias de Rodas, que es el que es considerado el que elabora los primeros caligramas. Y son 3 caligramas específicamente. Eso perfectamente por las redes sociales, por internet se pueden ubicar. Entonces, tres caligramas. Uno que es un huevo, otro que son unas alas y un tercer caligrama que es un hacha. Están los dibujos perfectamente que Simias de Rodas elabora para esa época. Estamos hablando de la tercera era antes del cristianismo, ¿no? Y ya desarrollan esta idea, o sea que no es una idea nueva, para nada. Pero Apollinaire tiene el reconocimiento que se le hace, es por el hecho de que él logra retomar los caligramas, ¿verdad? Y les da una fuerza importante para juntar lo verbal a la plástica. Esto es muy importante. Es decir, ¿qué es lo que le pasa a un poeta experimental? A un poeta experimental, lo dice uno de los grandes promotores de la poesía experimental uruguayo, pero que vivió mucho tiempo en España y fue de los primeros que promovió la poesía experimental en España a partir de los años 60. Julio Campbell dice que el poeta experimental y la poesía experimental es aquella que no se reduce a un lenguaje, sino que utiliza todos los lenguajes de los cuales pueda echar mano. Es decir, el lenguaje verbal, el lenguaje plástico, el lenguaje musical, todos los posibles lenguajes que existan, él lo va a utilizar, porque quiere expresar de manera irónica y de manera crítica su crisis frente al mundo. Eso es lo que él plantea Campbell y creo que tiene mucha razón. Ahora, después de esos caligramas del 1913-1916, donde Apollinaire le da mucha fuerza, que además hay un pleito entre Apollinaire y el chileno Vicente Huidobro, ¿no? Porque Vicente Huidobro él se auto-otorga la paternidad del uso del caligrama, del poema caligramático. Por supuesto, esto está acá, pero hay este chileno, junto con ese francés, con Apollinaire, hay un mexicano que tiene un libro titulado Lipo y otros poemas, publicado en Caracas
en la llamada dictadura de Juan Vicente Gómez, que se publica un libro con estas características tipográficas. Aquí lo tenemos, fíjense ustedes cómo se está, todas las formas que se van dando allí. Él está expresando la forma. Allí vamos leyendo, siguiendo el camino, el dibujo que nos va realizando él con su poema, y podemos perfectamente leer lo que significa. Fíjense este. Y tiene todo, porque además, dentro de la poesía experimental, que llaman también poesía semiótica. ¿Por qué poesía semiótica? Porque se vale del signo, de todos los posibles signos. Entonces, esa poesía semiótica es fuertemente visual, ¿no? Y fuertemente fónica o sonora. Hay lecturas de poetas fónicos que son guturales o pueden ser onomatopeyas, o que encontremos poemas donde se trabaja con la unidad mínima de la palabra, lo que los lingüistas llaman el morfema, la unidad mínima, e incluso ni siquiera con la unidad mínima que el morfema, sino con una consonante o con una vocal. Y con una consonante elaboran un poema, repitiéndolo, colocándole en distribuyéndolo a lo largo de la página, haciendo como círculos, haciendo como formas geométricas, y entonces va desarrollando una visualidad y un mensaje. Ahora, es interesante que un lector de poemas, ¿cómo va a entender esto? ¿Cómo le va a llegar? ¿Cómo le impacta en su interioridad? Es un asunto de capacitación de la lectura del poema experimental, así como también existe el arte experimental. En la poesía experimental tenemos una diversidad de tendencias de la poesía experimental. En América Latina, no en todos los países existe una tradición o un interés por la poesía experimental. Se hace una poesía muy discursiva, se hace una poesía muy circunscrita al lenguaje oral o al lenguaje verbal escrito. Es una poesía que está muy segura. Aunque los poetas conozcan de esto que yo les estoy hablando, de un poco del movimiento de la poesía experimental, ellos no se atreven a escribir poesía experimental porque no quieren caer en debilidades frente a sus lectores, porque la poesía discursiva tiene un prestigio y está consolidado. Solamente en América Latina pudiéramos decir que México, Argentina, Chile, por supuesto, de donde es Vicente Huidobro, y Colombia pudiera tener otra cosa, y Venezuela también no tiene una tendencia que se pueda decir, hay una tendencia experimental, no, carecemos de eso, ¿no? Hay sí algunos destellos, fulgores, pero no hay una cultura de nosotros por sentir pasión o interés por leer ni por crear poesía llamada experimental. Dentro de esa poesía experimental tenemos nosotros a un poeta muy importante, peruano, que escribió un libro cuyo título ya de por sí es una invención, es una palabra que no existe, pero que todos los poetas, yo creo que del mundo, la conocen y la respetan, que es la palabra trilce, y el poeta es César Vallejo. Lo quieren, lo aprecian y así lo respetan. Vallejo, al publicar este libro en la primera década, las dos primeras décadas del siglo XX, él plantea muchos de los elementos o utiliza muchos de los recursos de la llamada poesía experimental pura, por decirlo así. Poesía experimental pura. El hecho de trabajar con la repetición en una misma palabra de, por ejemplo, las consonantes para hacer como un ruido, el colocar a propósito errores morfológicos, pero que él sabe que son errores morfológicos y todos lo sabemos, pero quiere generar una inquietud en el lector. Por ejemplo, aquí con busco volver, ¿no? Este de busco con una B no bilabial, sino labiodental,
busco volver y así busco volver y después rompe la palabra, aunque mantenga la estructura. Yo digo que estos son poemas de transición, porque son híbridos, tienen presencia de la poesía llamada tradicional o alfabética y tienen también rasgos propios de la poesía experimental. Entonces, que aquí se requiere de un lector híbrido también, para entrarle al poema, ¿ve? Para tratar de comprender los significados que tiene un poema, porque en el poema experimental el concepto de significado varía mucho. No es acá, porque aquí es de orden semántico o filosófico, pero en el caso de la poesía experimental ya ese significado tiene otro rumbo, otro orden. Entonces aquí él empieza, fíjate, aquí volver, entonces aquí en volver se envuelve todo, porque usa bilabial o B labial de manera anárquica para tener una mayor expresividad y libertad en su estructuración del poema. Bueno, y entonces estos poemas pudiéramos hablarlos o determinarlos como eso que está en transición, porque está el futurismo, porque está el dadaísmo por allí presente, y entonces ellos están como nutriéndose de ese sentido común cultural que a todos de alguna manera influyen. Recordemos también que él está muy tocado o tiene muy presente la cultura francesa, porque su segunda lengua era la francesa, ¿no? Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Además, Francia era, antes de la Segunda Guerra Mundial, Francia era el punto de encuentro y la metrópoli donde se generaban propuestas literarias importantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, ese espacio lo va a detectar los Estados Unidos a través de Nueva York, ¿no? Pero ya eso será para otras conferencias. Ahora, en ese trilce también tenemos otro libro, que es el de Huidobro, que se llama Altazor. En Altazor, estos poemas que tenemos acá, los Nipón, Nipona, el libro de Tablada, José Juan Tablada, precisamente se titula así, se titula Lipo. ¿Sí? Hay una referencia al Japón, ¿verdad? Y aquí tenemos estos poemas de Vicente Huidobro, Fresco Nipón y Nipona, ¿no? Sí, hay un rasgo común a esta, digamos, a esta presencia de la poesía experimental, en este caso, que son caligramas. Pero fíjense que son caligramas, allí pudiéramos entonces hacer caligramas figurativos y caligramas geométricos. Aquí tenemos formas geométricas del caligrama. En cambio aquí tenemos caligramas, ¿no? más figurativos, si cabe la expresión, porque podemos ver las formas, ¿no? Y esos caligramas siempre tienen como una evocación a través de la tipografía del objeto o de la imagen que ellos nos quieren dar a través del poema. Hay algo importante. Los poemas ideográficos, él los llama poemas ideográficos. En cambio, Huidobro los llama caligramas. Es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Poemas ideográficos, el tema es la hechura del caligrama, y en el otro el tema es la hechura de la construcción de ideogramas. Y además de eso, ¿cómo leer ese poema? Uno dice, bueno, desde lo translingual, desde lo translingüístico. O sea, hay dos como prefijos que pudiéramos nosotros aplicar allí, que es lo trans y lo hiper. Lo hiperlingüístico, lo translingüístico, siempre está en ebullición, no es estable. No es que ellos están desconstruyendo la lengua, ellos están haciendo otro planteamiento. Caemos muchas veces en el facilismo de tildarlos de antipoesía, porque como no hace referencia exclusiva a la palabra, entonces hablamos de antipoesía. Es preferible, y yo recomendaría que habláramos más bien de neopoesía. Neopoesía, una poesía distinta, nueva, que se vale de la técnica y de la tecnología también para elaborar poemas.
Y no por eso va a ser mecanicismo ni estructuralismo nada más. Y eso translingual, el encifrado, hay un enciframiento que es hermético y anfibológico. ¿Qué me quiere decir en el poema? Si ya me complico con las palabras, ahora me están planteando, ¿verdad?, un universo donde una letra, por ejemplo, una letra hace como una constelación. ¿Esto qué me quiere decir esto? Esto es un poema, una N, un montón de N para arriba y para abajo. Y este es otro, ¿no? Lo que llaman, hay una técnica que se llama el tecnotachón. El tecnotachón, es decir, la técnica de tachar un texto que a mí me guste. Puedo tomar un poema famoso de Andrés Bello, La Silva, la agricultura de la zona tórrida, o puedo tomar del Canto General de Pablo Neruda un poema y entonces lo empiezo a tachar, ¿verdad? Con un marcador lo tacho y solo dejo aquellas líneas que a mí me interesan. Ahí está el poema. Es como leer el poema también. ¿Qué me deja dicho esto? ¿Y por qué esto que está acá tachado, ¿verdad?, que también me está diciendo que está tachado, está como si tuviese amarrado a la boca, así silenciado, una mordaza. Una tachadura es una mordaza, pero hay presencia, está amordazado, no está ausente, está amordazado. Entonces, el susurro, el balbuceo, el fragmento y el silencio también son importantes para leer esta forma poética tan valiosa como la que podemos llamar poesía tradicional o poesía discursiva o poesía verbal o poesía alfabética o poesía de signo exclusivamente de lenguaje escrito o de lenguaje oral. Y además de Altazor, de Vicente Huidobro, y de los caligramas de Apollinaire y los poemas de Lipo de Tablada, hay otro libro que les recomiendo para aquellos que se interesen por la poesía experimental, que es un libro de un autor, de un poeta argentino, contemporáneo a estos poetas, llamado Oliverio Girondo, que tiene un libro que se llama El espantapájaros, donde también juega con las palabras. La palabra jugar es importante, la parte lúdica. Ahora, el poema, al margen de la lectura ingenua, aquí se nos presenta fuertemente porque el poeta ya no está pensando en la naturaleza externa, sino que está pensando en la naturaleza de la palabra con la que va a construir el mundo. Ya no es como dijo Huidobro en su Ars Poética: poetas, ¿por qué cantáis la rosa? Hacedla florecer en el poema. Eso, digamos que es una intención creacionista de primera fase, porque el creacionismo que se plantea la poesía experimental es transgresora, pero además que convive con la poesía tradicional. No es que la va a eliminar o la va a desechar, forma parte de eso, porque también se vale del lenguaje verbal. Lo que hace es que es lenguaje verbal más otros lenguajes, mientras que la poesía en la cual nosotros estamos acostumbrados a leer es una poesía que es lenguaje verbal y exclusivamente verbal, consagrado al lenguaje verbal. Y de allí todo lo sacamos del verbo, de la verbalidad o de lo alfabético, sacamos la imagen, sacamos las ideas, sacamos todo. En cambio, con la poesía experimental, que más adelante veremos otros casos, nos damos cuenta que eso va a cambiar. Un poema se lee desde la posteridad, desde algo que no está previsto. Un poema, leerlo aquí y ahora, el poema se deshace. El poema se lee desde la posteridad, desde la consecuencia posterior, ¿verdad? Y de algo que no está previsto. Curiosamente, aquí tengo un libro de Rubén Darío, cuando no, siempre Rubén Darío, que es un libro donde se recogen los cuentos que Rubén Darío escribió. A Rubén Darío se le reconoce como gran poeta que es, pero no como cuentista, además era un gran periodista. Y tiene un texto donde muestra indudablemente que tenía un amplio conocimiento de las vanguardias
y por vía de la vanguardia lo que es la poesía experimental, en este caso. Porque hay que ser un lector vanguardista. Hay gente que lee poemas y los lee con la mentalidad de Rafael María Baral o de Udón Pérez, para referir pues a los que vivimos en esta zona y para los que nos van a escuchar o nos están escuchando a través de YouTube. ¿Qué pasa? Que él viene y escribe un texto que se llama Curiosidades Literarias. Y dice, es un cuento corto en el cual no se suprime una vocal, sino 4. Vais a leerlo. No encontraréis otra vocal más que la A. Efectivamente, aquí está el cuento y no hay una palabra, primero, que se repita. Segundo, que tenga otra vocal que no sea la A. Aquí está. Eso se llama dominio del lenguaje, experimentación, porque lo tiene tanto en prosa como en verso. Y no dice, por ejemplo, en el poema tal vez pudiera ser más fácil, si cabe la expresión, escribir esa sola vocal. Pero en prosa, y él dice, la Habana aclamaba a Ana, la dama más agarbada, más afamada, amaba a Ana Blas, galán asaz, cabal, tal amaba Chactas a Atala. Ya pasaban largas albas para Ana, para Blas, mas nada alcanzaban, cazar trataban, mas hallaban a varas a las hadas para dar grata andanza a tal plan. La plaza llamada Armas daba caza a la dama. Blas la hablaba cada mañana, mas la mamá llamada Marta al bar nada alcanzaba. La tal mamá trataba jamás cazar a Ana hasta hallar gran galán, casa alta, ancha arca para apañar larga plata para agarrar adalas. Imagínense ustedes lo osado de Rubén Darío, y luego hay versiones en poemas, ¿no? La barca lanzada allá al ancha mar arrastra a La Habana canalla rapaz. A tal matadamas llamaban asaz, mas jamás las mata, las ha para amar. Fallas las amarras, hará tal galán. Y por ahí se va. Fíjense ustedes cómo atrevimiento de escribir un cuento solo y exclusivamente con palabras que solo tienen la vocal A. Curiosamente, esa vocal A está como presente siempre en algunas inquietudes. Hay un poema de Apollinaire llamado A. Llamado A. Pero él dice, linda, Inda, Nilda, Inla, Indal, Nida, India, Indai, Lidna, Lidan, Adnil, Danil, Nadil, Nalid, Dilan, Lanid, Landi, Naldi, Dalni, Alnid, Aldin, Ildan. Con una palabra que solo tiene la A, ¿verdad? Las dos. Él va alterando el orden morfológico de la palabra en un juego de uso de esa sola letra, es decir, el movimiento que él hace y cambia el sentido sonoro. Esto es un poema letrista y sonoro. Trabaja con las letras y trabaja con la sonoridad. Lo mismo que el atrevimiento de Rubén Darío, ¿verdad?, de escribir solo con una letra. Ahora, las varias lecturas de un poema que escribió un poeta mexicano llamado, que lo hemos citado mucho y lo seguiremos citando siempre que hablemos de poesía, llamado Octavio Paz. Él tiene un poema, él escribió un poema que hace unas semanas atrás, un mes atrás, ese poema cumplió 60 años, porque lo terminó en Nueva Delhi, donde él era embajador de México, allá en la India,
lo terminó, según él mismo lo fecha, el 25 de septiembre. Quiere decir que el año que viene, este año el poema cumple 50 años, ¿no? 50 años. Y es lo que yo llamo la poética lúdrica. Es un poema que es un libro que se despliega, es un poema que tiene letras rojas y letras negras. Es un poema que él nos dice a nosotros muchas cosas de cómo leer ese poema. Y él dice, el 12 de octubre de 1966, por eso cumple 50 años, ¿no? Ahora, desde Nueva Delhi, Octavio Paz escribe una carta al señor Joaquín Díez Canedo en México, informándole que había escrito un largo poema. Y dice, se trata de una composición en el verdadero sentido de la palabra, de poco más de 300 versos. Tiene la particularidad de poder leerse de varias maneras, como los poemas barrocos o como la poesía caiya. Puede leerse como un solo poema y asimismo como 3, 4, 2 veces y 14 poemas. En total, 26 combinaciones. Es posible que haya otras. Entonces yo digo, como ya se sabe, el texto quedó fijado finalmente en 34 combinaciones de lecturas poemas. Y él nos dice a nosotros específicamente, nos dice lo siguiente. Blanco es una composición que ofrece la posibilidad de varias lecturas, a saber, si estamos hablando de cómo leer un poema, él nos está diciendo cómo leer blanco. Primero, en su totalidad como un solo texto. Segundo, la columna del centro, con la exclusión de la izquierda y la derecha, es un poema cuyo tema es el tránsito de la palabra, del silencio al silencio, de lo en blanco a lo blanco al blanco, pasando por 4 estados, amarillo, rojo, verde y azul. Tercero, la columna de la izquierda es un poema en 4 momentos que corresponden a los 4 elementos radicales. Cuarto, la columna de la derecha es otro poema, contrapunto del anterior, y compuesto de 4 variaciones sobre la sensación, la percepción, la imaginación y el entendimiento. Y además dice, cada una de las 4 partes formadas por 2 columnas pueden leerse sin tener en cuenta esa división, como un solo texto, 4 poemas independientes. Luego finaliza, la columna del centro puede leerse como 6 poemas sueltos y las de la izquierda y derecha como 8. Fíjense ustedes cómo un poema está dentro de un poema y esto tiene que ver con el tipo de lectura que estos tipos de poemas nos exigen. Una lectura tautológica, una lectura calidoscópica, una lectura conjetural y una lectura fragmentaria también, porque lo leo por fragmentos, pero todos los fragmentos son partes en sí mismos de un todo. Ellos juntos son un todo, pero por separado no quedan como fragmentos, sino que también son un todo. Fíjense cómo un poema dentro de un poema y otro poema hace otro poema. Y lo siguiente, la lectura de recorrido total, sin salvedades ni condiciones previas, una lectura integral. Hay una lectura integral, un lector integral. Lee el poema completo. No quiero ponerme a jugar que si la parte izquierda, que si la parte derecha. Luego, lecturas de recorrido integral. La lectura B, C y D, lectura parcial. La lectura de un lado, la lectura de focalización. La cuasi autónoma lectura. E y F es lectura de absoluta independencia distribuida entre las partes. En A, B, C, D, E, F, que son las partes en las que él divide y recomienda los tipos de lectura. Lectura interdependiente y simultánea. La simultaneidad, lo mismo que la yuxtaposición, también forma parte del tipo de lectura de la poesía experimental. Porque no leo el poema de izquierda a derecha, que es lo que la línea del verso me lleva, sino que la leo
distribuida en el espacio como una constelación. Hay un poeta alemán que ha trabajado mucho en la poesía experimental y como teórico también, y él dice que él no habla del verso, él habla de constelaciones, ¿no? Y entonces él se llama Göringberg, y entonces él habla de constelaciones, él no habla de versos porque el espacio de la página no es un espacio lineal de arriba hacia abajo, sino es un espacio insospechado que le da espacialidad al poema. Y es donde el poema se puede corporeizar. Y además, por aquí hay una anotación que me gustaría lo siguiente. Más que espacio y tiempo, división y distanciamiento, como ocurre en la poesía discursiva tradicional, se diseña la visualización cinética, movimiento, de una relación paradigmática interactuante. Están interactuando, pueden por separado, pero también interactúan. El espacio como si fuera metáfora del tiempo y viceversa. Capas distribuidas a un mismo nivel. Capas. Pliegues transparentes y permeables. La investigación, experimento, hallazgo sobre las posibilidades multifísicas, ya no metafísicas, sino multifísicas del poema. Ya no estamos hablando de unas estructuras escalonadas que nos heredaron, que nos dieron los futuristas. Estamos hablando de todo un despliegue espacial del texto, del poema. Y hay también esas instrucciones que él nos da para leer. Nosotros podemos hacer caso omiso de eso. Pero para la época también, estamos hablando de 1966, recordemos que por ahí también estaba Julio Cortázar con Rayuela, donde nos dice en una lista de capítulos de cómo leer las varias novelas que hay allí, ¿no? Eso es como permutable, es barajable, puedo barajar el poema y hacer varios poemas en un solo poema. Bueno, las varias lecturas de Blanco. ¿Es un poema total o es un poema que pretende ser total? Y el lector entonces, ¿cómo queda allí? ¿Cómo el lector va a tener? Además, él nos indica el tema que trata cada espacio, cada forma, cada estructura, los colores, los sentimientos, el aire, el fuego, todo. Es decir, es un universo completo. Él es ambicioso porque trata de que el poema esté todos los poemas y además esté todo lo que se pueda considerar en un poema. Porque habla de la sensibilidad, del sentimiento, de la percepción, de los colores, habla de todo allí. Así que les recomiendo que lean el poema, lo pueden encontrar por PDF en YouTube, está el poema Blanco de Octavio Paz, es una delicia. Y además trabaja también el poema Fragmento, que esto es importante, y tiene una especie de, pero no es un fragmento como lo conocemos tradicionalmente, es un fragmento unitario de una continuación. Son independientes, pero también son dependientes, ¿no? Es dependiente e independiente, es tanto más dependiente cuanto más independiente, y viceversa. No se circunscribe y se limita. El poema frente al lector, por muy competente que sea el lector, como lector, siempre cae en reduccionismos el lector, tergiversaciones, supresiones y limitaciones expresivas e interpretativas. Por muy ducho, por muy capaz que sea el lector. Porque ese es lo interesante del poema, que me permite a mí tener la posibilidad de no concluirlo nunca como lector, porque él no está concluido como poema tampoco, está vivo. Y leer un poema es también preguntarse cómo es ese poema y cómo funciona. Cómo es y cómo funciona. No solamente qué siento yo frente a él, o si me parece que es bonito o es feo, que esos son criterios que ya nosotros manejamos y lo discutimos. Y luego que leer un poema es entrar en un proceso de poetización. ¿Cómo leer un poema? Es eso, es poetizando ese mismo poema. No creándole metáforas, sino incluyéndonos nosotros en ese proceso de metaforización, en este caso de experimentación. ¿Qué hace
el lector de un poema como el poema blanco, que no es un poema, se hay que hablar los poemas blancos, o el poemario blanco, que es un solo poema. Entonces, si tiene tantos poemas, entonces es un poema poemario. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros frente a ese poema como lectores? Es decir, primero es un poema que nos da todos los poemas, o que pretende darnos todos los poemas. Entonces yo tengo que ser todos los lectores posibles para ese poema. No soy un solo lector. Frente a ese poema, o a ese poema, yo soy todos los lectores posibles. No soy solo un lector. Porque además se me va a manejar en varias instancias. No es el mismo leer el de la izquierda que el de la derecha, ni el del centro. Y menos cuando se lee todo completo. Que, vamos a decir que no es todo completo, se lee todas las partes. Porque completo está en la izquierda, completo está en el centro y completo está en la derecha. Está completo en todos, en sí mismo. Ahora, leerlo es sentir el conocimiento del poema. Por eso él no tiene, como lo hace Mallarmé también, que hace en una pequeña página, nos explica cómo él distribuyó las palabras, cómo él alarga las palabras, cómo él coloca palabras en mayúscula y otras en minúscula, para dar un sentido de extensión o de profundidad de una palabra respecto a otra. Eso lo dice Mallarmé en ese poema, un coup de dés, un golpe de dado, jamás abolirá el azar. Entonces, y de alguna manera Octavio Paz no repite, pero sí se integra a esa tradición de experimentar con las indicaciones de cómo leer un poema. Porque es lamentable que a nosotros nos digan cómo leer un poema. ¿Por qué? Porque nos reducen nuestras posibilidades de experimentar la lectura del poema. Pero él nos está diciendo, no es que no te estoy diciendo que leas el poema de una manera, te estoy diciendo que el poema se lee, el mismo poema, de 1000 maneras, porque el poema es 1000 poemas. Entonces allí está una extraordinaria metáfora de lo que puede ser un lector. Ahora, en ese poema, experimental o no, tenemos quiebres, rupturas, hipercríticas, transgresiones permanentes. Él está transgrediendo las formas, sus propias formas. Él se está autocriticando y autorreescribiendo, repoetizando. Octavio Paz allí, en ese poema blanco, se está repoetizando permanentemente. Y no trabaja con las formas de la palabra alargándola o extendiéndola, pero sí con el concepto de libro que llaman libro de artista. Porque el libro se puede abrir como un acordeón. Y lo puedo leer, no lo pongo así horizontal, sino vertical. Y el libro cae así y están las partes del poema. Perfectamente. Vertical. Entonces, repito, quiebres, ruptura e hipercrítica. Ahora otra cosa, ¿cómo saber que un poema es distinto y no heredero de las formas y de las hechuras consagradas? ¿Cómo saberlo? Confrontándolo y visualizando ese poema. Las lecturas para la poesía, para toda la poesía, pero en particular para la poesía experimental, tiene dos prefijos que yo los indico allí, que es el trans y el intra. Siempre es trans, siempre está en situación de trans. Transforma, ¿verdad? Transmigra, siempre y además se mezcla, ¿no? ¿Por qué? Porque es revelador, es irreverente, es sorprendente, es inédito, es arriesgado y es transgresor. Repito, es transgresor, es inédito, es sorprendente, es irreverente, es revelador. Ahí Octavio Paz, comparándolo con su poesía normal, digamos así, tradicional, él está haciéndose una doble lectura, porque él escribe poemas al estilo tradicional, del verso sencillo y normal, y luego plantea esta otra estructura. No se queda fijo, no está momificado en su acontecimiento poético. Y entonces es irreverente consigo mismo, es revelador, es arriesgado, es sorprendente y transgresor. No solo de la poesía hacia fuera de él, sino en su propio universo poético, él genera allí rupturas. Dice Borges algo que nos deja, como todo lo borgiano, ¿no?, resonando. La poesía es cada vez una experiencia nueva. Cada vez que leo
un poema, la experiencia sucede. Repito, la poesía es cada vez una experiencia nueva. Cada vez que leo un poema, la experiencia sucede. ¿Cuál es la experiencia que sucede? La experiencia de lo nuevo, de lo inédito, de lo irrepetible, de lo intransferible. Cuando yo me enfrento no un caligrama, que yo ya lo catalogo como, digamos que como los inicios, lo ancestral de la poesía experimental, los primeros pasos, cuando ya nos enfrentamos a otros poemas, como por ejemplo la poesía concretista brasileña, que es muy importante, de los años 50, finales de los años 50, donde ellos trabajan el poema como dibujo, como la letra como cuerpo del mundo, y como fragmentación de ese cuerpo también. Me estoy refiriendo a dos hermanos, a Augusto de Campos y a Haroldo de Campos, que son los grandes maestros a nivel mundial de la poesía concreta, la llamada así, la poesía concreta brasileña. Y allí también acompañados de otro poeta llamado Aldo Piñatari, que por ejemplo Piñatari tiene un poema que repite la palabra Coca-Cola. Tome Coca-Cola, 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 cloaca, 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 cloaca. Entonces juega con, es un poema letrista, pero también fonético, pero también semiótico. Es que la poesía experimental es fuertemente semiótica porque trabaja con el universo del signo, y no solo con el signo verbal, sino con todo, el musical, el plástico, con todos los lenguajes. Y la idea de sentido, la idea del sentido de la aparición de lo que es el poema. Es decir, de lo que es el poema y de lo que no es. De lo que el poeta pretendió hacer en el poema y no hizo. Y de lo que busca o no busca el lector en el poema. Porque de pronto el lector más débil es aquel que busca solo aquello que le dijeron lo que buscara, lo que sigue una indicación de qué buscar. Ese es un lector débil, que no va a lo sorprendente ni a buscar lo revelador, sino que va a buscar lo que ya otros encontraron. Entonces es un lector que está momificado, está como muerto, ¿verdad? Es un lector pasivo, no es un lector protagonista. Y la poesía experimental, como ninguna otra experiencia poética, es la que más nos da la participación al lector. El lector debe continuar, el lector debe generar poema allí en ese proceso de poetización. Ahora, la lectura del poema, repito, es una lectura tautológica, una lectura calidoscópica, una lectura conjetural y una lectura muy importante que es la lectura que se basa en el poema que está repoetizado, que es la lectura palimpséstica o el palimpsesto, que se escribe sobre lo borrado y se reescribe sobre eso. El poema siempre se está reescribiendo. Entonces, repito, la lectura palimpséstica del poema, la lectura tautológica, la lectura conjetural y la lectura calidoscópica, porque el poema se me presenta en muchos cuerpos. Ahora, dentro del poema experimental hay una diversidad de tendencias muy, muy importante que nos llevan a pensar a nosotros en la riqueza de las propuestas que se hacen. El poema experimental parece que se funda, cuando se inventa un poema experimental, se funda como una tendencia inmediatamente, ¿no? Ahora, está el collage, el caligrama, los pictogramas, los ideogramas, que yo llamaría la experiencia experimental clásica, es que está allí. Y luego hay una más cercana de los años 50 para acá, hasta el día de hoy, que tiene que ver con una poesía experimental llamada letrista, eso que vimos allí de una N distribuida en todo el espacio de la página, como si fuese un montón de pájaros. Fíjense que estoy tratando de darle un sentido de poesía tradicional a un hecho de poesía experimental. Nos pasa lo mismo cuando estamos mirando un cuadro abstracto. Por cierto, Piet Mondrian,
que es uno de los grandes artistas, además de crítico de la pintura y teórico, él habla de la neopintura. Habló en la década de los 30 del siglo pasado de la neoplástica, neopintura. Y él dice que la neopintura tiene como fundamento la línea y el color. La línea y el color. ¿Qué sería para la poesía el equivalente del color? La palabra, obviamente. ¿Y qué sería la línea? La línea es el verso. Pero en la poesía experimental esa línea se convierte en dibujo. Es decir, el verso deja de ser línea y se convierte en un dibujo, en una forma que va a cambiar. Indudablemente que la poesía experimental, la letrista, la poesía conceptual, podemos encontrar poemas que indican cómo va a ser el poema escrito y qué debe tener. Eso es un poema conceptual. Yo digo, bueno, voy a escribir un poema donde los árboles son azules, tienen pájaros de cristal y terminaré diciendo que mi mamá me quiere mucho. Pero el poema hay que escribirlo. Pero eso es un concepto de un posible poema que yo llegaré a escribir. Estoy diciéndolo de la manera más ordinaria y básica que pueda decirlo para referirme a esto. Y también está el poema ready-made, el objeto encontrado que aprendimos con Marcel Duchamp. El objeto encontrado, es decir, ahí voy por allí, entonces en poemas encontramos que está la poesía objetual, existe la poesía objetual, y por ejemplo Joan Brossa, que es un poeta catalán muy importante, él trabajó por ejemplo colocando una carta, una carta de baraja, una baraja, y al lado un martillo, un objeto. Bueno, esa es una imagen para un poema o es un poema, ¿no? El arte, el poema objetual. Está la poesía concreta, de la que ya hablábamos. ¿Qué busca la poesía concreta? Circunscribirse a los elementos básicos que es la palabra en el lenguaje, la palabra. Concentrarse allí en la palabra, ¿no? Este poema, por ejemplo, de Joan Brossa, es un poema objeto, acercado entonces casi a una escultura poema, ¿no? Aquí está, es un poema. ¿Qué me quiere decir? Aquí está. Y aquí están otros poemas de Brossa, de Joan Brossa. Aquí está otro poema de Brossa, poema, fíjense, una cacha de pistola y la palabra poema, o que es un bombillo, y dice poema escrito en grande allí, ¿verdad? Fíjense, poema. Ahora, bien, o esta que está acá. Aquí hay una composición ya más discursiva. Aquí hay una historia en esta imagen de una chiripa que se acerca a una letra, que es la letra A, o que me recuerda la letra A, evoca la letra A, que está además carcomida. Y además viene a atacar otra vez la chiripa. Otra vez. Muy bien. Entonces, utiliza este poema objeto, la poesía de acción. También, el trabajo con el cuerpo, ¿no? Lo que llaman, una tendencia muy importante llamada fluxus, y ellos trabajan con el cuerpo y el poema es efímero. Se hizo y se acabó allí en ese momento. No hay legitimidad, consagración a través de la portada, del libro. No, el poema se dijo y se acabó. Y el poema fonético. Este poema que leímos recientemente, hace un rato, de Apollinaire, es un poema fonético. Un poema fonético es el que puede trabajar con palabras, con una misma palabra, alterando cada una de las letras que conforman esa palabra y va dando una sonoridad. Y además la poesía experimental visual. Ese poema del martillo, objeto, esos dos objetos, el encuentro de esos dos objetos, del martillo y la carta, es un poema objetual. Ahora, ¿qué le queda al lector? ¿Qué quiere decir ese martillo y esa carta? Queda ya a la libertad del lector elaborar mentalmente su texto, su poema. Ahora bien, esto
la experimentalidad requiere mucho del ludismo. Lo lúdico es clave para la poética experimental, lo lúdico. Y además, quisiera, ya para ir cerrando la conferencia de hoy, establecer algunas diferencias entre la llamada poesía tradicional o alfabética y la poesía experimental. Por ejemplo, la poesía tradicional tiene como fundamento la sintaxis. Ahí la tiene, la sintaxis, trabaja con la sintaxis. No importa si es transgrediéndola, pero siempre es sintaxis. Si es hipérboles o si son solecismos o hipérbaton, como por ejemplo Góngora nos legó el hipérbaton, sintaxis. Altera el orden, pero no sale del orden de la sintaxis. Luego, la poesía visual, la poesía experimental, tiene un sentido visual artístico. Se sustenta en la visualidad. El sentido del poema tradicional es semántico. En cambio, en la poesía experimental es plurisígnica. Es plurisígnica. Es verbal, la poesía tradicional es verbal, mientras que la poesía experimental es verbal más otra cosa. Es verbal más otra cosa. Y es alfabética la poesía tradicional, mientras que la poesía experimental puede ser protoalfabética, transalfabética o infraalfabética o subalfabética. Es decir, no es puramente alfabética, no lo es porque está tratando de jugar, de transgredir artísticamente, no de destruir, sino de transgredirla para investigar qué más hay allí. Y luego tiene una idea de cierre el poema tradicional, tiene un sentido de estructura de principio a fin de alguna manera. Ya el poema me salió redondo, dicen muchos, ese poema me gusta porque es un poema muy completo, mientras que en la poesía experimental hay una crítica, hay un distanciamiento. El lector se pone a pensar más allá a través de esos lenguajes. No se queda en la superficie, entra inmediatamente, lo empuja el poeta de poesía experimental, que es visual, plástica, todo lo que hemos dicho, concreta, conceptual, hace que el espectador, el lector, sea un espectador participante, que se meta, que entre. Y además, la poesía tradicional siempre busca demostrar y representar. Eso es lo que hace el lenguaje, ¿verdad? Mientras que la poesía experimental lo que hace es mostrar. Muestra, claro, con ironía, con actitud crítica, y tiene como base la poesía tradicional el verso, rimado o no, pero lo tiene. Mientras que la poesía experimental, en vez del verso, utiliza la estructura de la espacialidad. La espacialidad como eso que antes se llamaba verso y que está trabajándose de muchas maneras. Es importante también que nos llevemos la idea que la poesía tradicional busca darle el significado a algo en concreto, mientras que la poesía experimental, el significado se lo da lo que quiera el lector. Es un significado que le otorga el lector, no es cerrado, porque está en movimiento el poema. O no darle sencillamente ningún significado, porque en la poesía tradicional buscamos el significado del poema. Aquí lo que vamos a buscar es contemplar, disfrutar, integrarnos a esa interpretación que está haciendo del poema ese poeta, que es un poeta artista, no es solo un poeta chapado a la antigua, verbalista, sino que y tampoco es que sea antiverbalista, porque él está estudiando. Eso que dice que es antiverbalista, por eso yo digo, no es antipoesía, es neopoesía o es la otra poesía. En todo caso, es neopoesía o la otra poesía. Entonces, esa poesía semiótica es fuertemente visual y fonética.
Y yo quiero compartir con ustedes, primero, esto que nos dice Eugenio Montejo en su extraordinario libro titulado El cuaderno de Blascol, para esto de cómo leer un poema. Él dice, la estructura de la oración debería variar con el transcurso del día, para señalarnos del modo más preciso el registro del tiempo. No conviene hablar por la mañana del mismo modo que lo hacemos por la noche. Creo que esto es uno de los principios que fundan la poesía experimental y la lectura para acercarse a un poema experimental y a la poesía en general. La estructura de la oración debería de variar con el transcurso del día. No pensando en eso, pero sí en ese mismo tenor, quiero leerles lo siguiente de un folleto experimental publicado por el Movimiento Poético de Maracaibo, que tuvo a bien publicarme, titulado Variables de versión. Variables de versión tiene una sintaxis poética hipotética, tomando un verso de César Vallejo, una línea de Jorge Luis Borges, sin decir cuál es la línea, uno de Vicente Huidobro, el libro se abre, se tiene sus detalles, ¿no? El tratar de ver hasta dónde esa sintaxis da, cómo leer la sintaxis de un poema. Dicen desde hace mucho tiempo que cada poema funda su propia ortografía. Eso es cierto. Por eso parece que no tuvieran ortografía los poetas. Y aquí decimos al principio, en variables de versión, algunas cosas que rápidamente me gustaría referirlas a ustedes. Por ejemplo, la sintaxis del poema está siempre en crisis respecto de la finalidad canónica de los sistemas sintácticos regulares o convencionales. La poesía tradicional muchas veces trabaja con esas estructuras o esos sistemas sintácticos regulares, porque el poeta está desesperado, inquieto, preocupado, angustiado, porque el lector lo entienda. El lector se va a encargar de entenderlo hasta donde el entendimiento del lector alcance. El poema nunca está para justificar la representación de algo. Desde la intimidad germina su dicción. De allí que no está fijada la restricción dualista que postula la opción regla, excepción, la lógica de lo restrictivo que sustenta la racionalidad antipoética. Al parecer, la prosodia del poema significa la hipótesis íntima de un dialecto, de un idiolecto. Y un idiolecto es una forma de hablar que tiene una persona que no puede transmitirse con otra persona. Solo le queda a ella. Es como una afasia del lenguaje. Un idiolecto que funciona como un hecho precario y marginal, pero no es jamás una insignificancia, sino la potencialidad hacia la que el lenguaje hace énfasis de manera inagotable. Luego, la sintaxis del poema, y recuerden que estamos hablando de poemas experimentales, significa la postulación de la lógica en progresión de reflexión sobre los translímites metasintácticos o de una protosintaxis. Se trabaja con la idea de que toda sintaxis del poema, toda, defiende una física poemática que no está del todo esclarecida todavía. Fíjense ustedes que queda el espacio para la creación. Y dice, la temporoespacialidad de la sintaxis del poema existe como la cuantiosa física paradójica de lo que no puede llegar a ser más que deshaciendo o contradiciendo los antecedentes y sus normativas. Las reglas, las normas y todo lo previo. Bien,
Voy a leerles de Neruda una frase o un verso que es muy usado por todos, de un libro muy conocido. Fíjense lo que pasa con las posibles sintaxis o las formas de esa sintaxis. Puedo escribir los tristes más esta noche versos. Puedo esta noche triste más los escribir versos. Escribir versos los puedo más noche esta tristes. Los tristes esta noche puedo más versos escribir. Los más noche puedo versos esta escribir tristes. Versos, noches, esta más lo escribir puedo tristes. Más escribir noche, esta tristes puedo los versos. Tristes puedo los escribir esta noche más versos. Los esta noche tristes puedo versos más escribir. Y así vamos hasta abajo, permutando, intercambiando los órdenes, no repitiendo ninguno, y así está el resto de los textos. El Conde de Lautremont, que tiene un libro extraordinario que todos los poetas respetan, que se llama Los Cantos de Maldoror, dice así: estoy roen, los piojos me sucio. Los piojos estoy, me sucio roen, me piojos, roen los estoy, y así va. Hasta que llegue a esa misma sonoridad que nos recuerda de pronto a lo hecho en la curiosidad literaria de Rubén Darío. Pero además, hablando de la fonética y de los poemas fonéticos, que no es contra la poesía discursiva, la disfrutamos y la seguiremos disfrutando, solo hay que ver cómo leer este tipo de poemas que de pronto, al comprender o adentrarnos en este tipo de lectura de estos poemas experimentales, podemos potenciar nuestras lecturas de los poemas llamados tradicionales o discursivos o verbales. Procedentes de lecturas experimentales, ¿qué es lo que sucede? Parece que desarticulara en el proceso, parece que rearticularan también. Por ejemplo, esta palabra, soledad, sol, edad. Allí hay una rearticulación, una desarticulación y una rearticulación. Así como con la palabra verdad, verdad. Y tantas palabras internamente. Ya no estamos hablando de que quiero usar 20 o 40 palabras. Estoy hablando de usar una palabra y quedarme allí y entonces que aparezca un poema con esa sola palabra. Hay un libro un libro mío titulado Tragla Vagetoria. Este libro, publicado en una edición muy breve, creo que tiene 200 ejemplares numerados, publicado en el 2004, es un libro donde ninguna palabra existe en el diccionario. Son palabras cuyas formas son inventadas. Y vale, para leerlo y con la lectura del termino la conferencia del día de hoy de cómo leer un poema, en este caso cómo leer un poema experimental, acercamientos y además actos fallidos, porque siempre decir absolutismo en poesía es fallar, es errar. Cuando este libro se presentó, yo invité a 25 artistas de distintas tendencias artísticas, de la pintura, de la música, y me acompañaron. Y leyeron al unísono 3 poemas iguales. La voz era un coro, un corifeo. Y cuando terminamos la lectura, las personas se me acercaron y me dijeron: qué bien suena el latín en voz alta, qué bien suena el griego en voz alta. Sí, decían cualquier tipo de lectura. La otra anécdota es que una profesora de una universidad me compró uno de los libros, adquirió uno de los libros. Emocionada, el libro venía empaquetado, ella no lo abrió en el momento, ella se llevó el libro y la vi 2 semanas después. Cuando la vi estaba consternada porque ella me decía: ¿y ese libro qué es? Que yo no lo entiendo. Y yo le dije: bueno, tú tienes un florero en tu casa, ¿sí?
Tú miras el florero, lo miras nada más, no buscas entenderlo. Tú simplemente lo miras, lo contemplas, pues abre el libro, léelo en voz alta, como un mantra o como formas así para solamente concentrarte. Y otro poeta me dijo, a ese libro le faltan los gerundios y los participios. Y yo le dije, es que están esperando porque usted los escriba. Y los poemas dicen así. Flusacri corva, glanda sinuta, ortuquele risda, droca ñarue, fianetas utipó, quiro tupal, daeres lloresda, maluarse dianca, quelan relumedo, bunda taquen, cudugolusor, gentúbira, alublasco. Por supuesto, pedirle a este poema ser interpretado con los criterios de un poema discursivo, verbal, tradicional, pues por supuesto es decir que el lector no está ubicado. De pronto el libro que está aquí, ¿verdad? Este libro es una preocupación del poeta por buscar que el lector se afine, que el lector se nutra más, porque eso es lo que busca la poesía al fin y al cabo, que es nutrir espiritualmente al lector para despertarlo hacia esas luminosidades que a veces nos da la poesía, y en particular la poesía experimental, que no es fácil adentrarse en ella porque tenemos una cultura lingüística, expresiva, verbal, muy rigurosa y muy consagrada, que nos lleva a que nosotros tengamos esa pérdida de ese otro espacio de la poesía. Por ejemplo, aquí ya para terminar, ahora sí, tenemos este poema que son 5 flechas entrecruzadas, y que hay que leerlo buscando hacia dónde va la flecha. Dice esto: yo sigo la flecha, yo es triste, triste es tuyo, otra flecha, no te veo, quiero y aún hablo, pero cuando sí, sin mirarte, mira, te mira, desde también cuando te vi. Podemos armar las lecturas. Un poema es precisamente eso, la posibilidad de la repoetización, que es como reescribir sobre la marcha un poema del cual nosotros estamos tratando de adentrarnos en él. Es decir, las lecturas de los poemas no son ingenuos, son de orden muy acucioso, y que además nosotros como lectores de poesía debemos estar advertidos de que el poema nunca es ni será una limitación, es siempre una proposición para que nosotros nos hallemos como lectores plenos. Muchas gracias.